Hola Cáncer, soy Aleli. Bienvenido a este canal. Vamos a estar haciendo tu lectura con mucho amor para ti. Vamos a ver qué tienen tus guías, maestros y ancestros para decirte. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Para lecturas privadas, en mi primer comentario de descripción está el contacto. Y muchas gracias porque viéndonos apoyas nuestro refugio animal, así que te agradeceríamos si te suscribes y activas las campanitas. Hoy vamos a estar haciendo tu especial amor, solteros y parejas. La primera carta es el Rey de Espadas. Tenemos luego la carta del Sol y la carta de la Torre invertida. ¿Ok? Cartas bien interesantes las que te han salido. Y esta primera parte va dedicada a nuestros amigos cáncer que están solteros. Bueno, vamos a escribir primero y a decretar todos, yo soy amor. O yo merezco amor o yo recibo amor. ¿Ok? Hoy decretamos que mereces el amor más bonito que el universo tenga destinado para ti. Y decretamos que todas tus relaciones de ahora en adelante serán sanas. Para ti que estás soltero, el Rey de Espadas es una carta bastante interesante porque es una carta que me dice que estás aprendiendo a balancear esa parte emocional que al ser un elemento de agua a veces como que tiende a pesar bastante. Entonces, ahora lo estás equilibrando con una parte que es un poco más racional. Una de las lecciones que te quedaron muy grandes de tus relaciones pasadas es el hecho de que hay circunstancias donde hay que meter más razón, más cabeza que corazón. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues veo que has aprendido la lección. ¿Sí? También es una carta que aunque es un arcano menor, yo siempre he dicho que tiene la energía del arcano mayor de la justicia y es precisamente esto lo que se te va a dar, ¿sí? Una justicia a través de la cual tú vas a poder darte cuenta de que lo mejor que te pudo haber sucedido es que ciertas personas no continuaran en tu camino, ¿sí? Todos los finales también tienen un propósito y todas las despedidas y los cierres de ciclo llegan justo en el momento en el que es más conveniente para nuestro crecimiento y para nuestra evolución espiritual. ¿Quién viene para ti? Viene una persona que, mira que viene representada por la carta del sol. Eso quiere decir que es una persona que trae mucha claridad a tu vida, una persona que yo siento que va a ser como esa chispa de energía, de vitalidad, de emoción que tú necesitas, pero también la carta del sol representa mucho lo que es como la claridad en cuanto a cómo nos mostramos. Entonces mira que es alguien que lo que te muestre al inicio de la relación, eso va a ser. Ni más ni menos. No va a ser una persona engañosa, no va a ser una persona que tú digas, es que luego me salió con algo totalmente diferente. Todo lo contrario. Veo que es alguien también muy afectuoso y una persona bastante carismática, que va a estar cayendo bien en muchos lugares, a diferencia de tu ex, que de pronto era alguien más bien como que antipático o alguien que en ciertos círculos sociales tuyos, pues no era que cayera muy bien. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Aquí esta carta de la torre invertida siento que es más no tuya, o sea, no siento que seas tú como quien esté con esta energía. Realmente siento más bien es que es como la energía de la persona con la que tú estuviste y es alguien a quien siento que le va a costar como adaptarse o asimilar el hecho de que tú ya vas a estar con alguien más, ¿sí? Es una persona que va a mostrar cierta resistencia al cambio y es una persona que de una u otra manera siento que cuando te vea con alguien diferente va a decir, carambas, como que sí fue en serio que esta vez Cáncer y yo nos dejamos, ¿sí? Preguntémosle al oráculo, a este hermoso oráculo de los amantes, de los ángeles del amor que tiene para recomendarte, qué más tiene para decirte. Y bueno,
ha salido esta carta. Mira que esta carta nos habla acerca de cómo los factores espirituales van a influenciar y cómo los factores energéticos van a influenciar y han influenciado en las parejas y en las experiencias sentimentales que has tenido. Entonces, yo sí te recomendaría bastante que te hagas una limpieza energética. Yo no te digo que tienes que pagarle a otra persona, ni mucho menos. Puedes buscar en YouTube, hay canales muy recomendados en esto, pero esto me resuena mucho de hacer un corte de energía espiritual, emocional y sexual con parejas pasadas para que lo que llegue realmente sea algo como muy acorde a lo que tú estás buscando, a lo que tú quieres. Así que, pues nada, es bien importante. Algo importante aquí también con esta carta del sol es que siento que esta relación que viene para ti va a influir mucho en que trabajes tú como tu autoconcepto, te va a hacer sentir muy seguro o segura de ti mismo. ¿Sí? Esta carta tiene que ver con el plexo solar, con nuestra determinación y con nuestra capacidad de creer en nosotros. Entonces esa pareja que llega siento que va a ser como muy positiva en ese aspecto. Veamos ahora mensaje para nuestros amigos de cáncer que están en pareja. Bueno, entonces veamos a ver qué tienen para decirnos. Recuerden hacer su decreto de yo soy amor. Tenemos la carta de el 10 de copas, la carta del mago y la carta del rey de bastos. Bueno, aquí dice matrimonio, pero realmente cuando yo lo estudié, cuando lo aprendí de entrada, para mí, además del matrimonio y de la pareja, esta carta conecta mucho con la energía de la familia. Y yo siento que si hay algún tipo de problema, de dificultad o de prueba que ustedes como pareja en este punto estén atravesando, van a haber personas a su alrededor que son como una familia para ustedes o son familia directamente, que los van a estar apoyando bastante, ¿saben? A veces las familias pueden ser todo un factor de separación, todo un factor de discordia. Sin embargo, hay otros casos, como por ejemplo este, donde la familia juega un papel determinante y decisivo para que puedan superar la adversidad con su persona especial. Entonces me encanta también porque si ustedes son personas que viven ya juntos, la convivencia tiende a mejorar bastante. Es una carta que también conecta con la energía de la armonía en el hogar. Así que no siento que venga algo negativo entre ustedes. Este es un momento para pensar en equipo. Sí, si están viviendo una enfermedad, una crisis económica o un problema que ustedes dicen está bastante complejo, pues trabajar en equipo puede ser como ese factor que les ayude a superar los momentos difíciles. Si tú en este momento no tienes ningún tipo de dificultad con tu familia, con tu pareja o con la familia de tu pareja, miren que esto nos habla acerca de como de una fiesta, de un evento familiar importante al cual tú vas a estar asistiendo junto con tu persona especial y siento que va a ser como algo bonito. Hay uno de ustedes que quiere manifestar como una reunión familiar, puede ser en un cumpleaños, en una celebración de una fecha importante, pero hay algo que alguno de ustedes quiere manifestar al respecto, volver a ver a ciertos familiares, quizá presentarle a tu persona especial o poder compartir o darles una buena noticia a alguno de ustedes de sus familias. Entonces yo la verdad que no le siento mala energía. Los unos van a estar superando pruebas con ayuda de la familia o se van a fortalecer como pareja y como hogar debido a una prueba y los otros van a estar teniendo como reencuentros o reuniones familiares muy bonitas y de mucha manifestación. ¿Vale? La carta del mago me dice que hay algo que tú quieres manifestar en específico con tu persona especial. Puede ser que tú quieras manifestar un bebé, por eso también la carta de la familia, que tú quieras manifestar que puedan volver a estar juntos o que tú quieras manifestar el avanzar a otra etapa de la relación, ¿sí? Eso lo vas a poder hacer como de una forma muy clara
Y hay algo interesante aquí, es que la carta del mago, mira que aquí está como este simbolito azul agua marina, es una carta que nos evoca como la comunicación asertiva, ¿sí? La comunicación que tiene que ver con, digamos, el decir las palabras adecuadas en un momento preciso. Entonces yo siento que en medio de todas estas circunstancias te van a salir las palabras correctas para poder como que las cosas marchen y funcionen bien con tu persona especial. Me encanta que haya salido el Rey de Bastos porque me habla acerca de la lealtad. Eres una persona muy leal a tus parejas y el universo, créeme que con el tiempo comienza a premiarte esto. Sí, la lealtad es un valor muy bueno que a veces no se encuentra tan fácilmente en esta sociedad, pero tú la tienes, querido cáncer, y por eso vas a ser grandemente recompensado. Veamos ahora un mensaje de parte del oráculo. Puede que ustedes estén en un periodo como de separación con su pareja o que tengan que separarse por algún tipo de viaje o que estén en un distanciamiento. Ahora entiendo por qué el tema de la comunicación y el tema de superar una prueba, pero si tú estás como en esta circunstancia o vas a estar pronto en ella o se te va a dar por trabajo, por una discusión, porque el otro tiene que viajar a ver a su familia o cosas así, créeme que vas a poder superar como esa circunstancia y no va a ser algo que va como a generar caos. Veamos qué signos se destacan en tu lectura. Mira que tenemos a Aries por acá, signo de Tauro, tenemos por acá a Piscis, tenemos a Libra, ¿vale? Son signos bien importantes. En general los signos de fuego también, todos, Aries, Leo, Sagitario. Y veamos letras que podrían ser una señal importante para ti ahora. Tenemos la letra D, la S, la O, la N, la R, ¿ok? La M, la W y una última letra, la letra C, inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a una persona especial. Esta ha sido tu lectura. Suscríbete, me encantaría volverte a ver. Déjame un mensajito y estaré orando por ti. Bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.